¿Quién va a eliminar, verdad, toda esa situación que ha traído consigo la mercantilización de todo, no solo de la educación, no olvidemos la salud, la mercantilización de nuestras relaciones entre sí, competitividad, rivalidad, midiendo en puntaje la diferencia que tenemos con los otros, estratificando, etcétera, 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 lo que se dijo acá, ya. Pero insisto, ¿quién va a cambiar eso? ¿Quién va a doblegarle la mano a la clase política civil? Y no olvidemos, ¿cómo le vamos a doblar la mano a la clase política militar? Sí, ya no está la Unión Soviética, es un país neoliberal más. Sí, ¿verdad? Fidel Castro, está viejo, allá. Si el amigo Chávez es tan simpático, él está con el colon, no sé qué tiene en sus manos. Sí, China es neoliberal. Sí, Mao ya no corre. Sí, no tenemos un papa tipo Juan XXIII, el que promovió el diálogo marxista-cristiano. Sí, no existe hoy día un Jacques Maritain o un Edouard Mounier que inspiraron el socialismo cristiano. Sí, no tenemos izquierda, porque el Partido Socialista no es izquierda, porque la democracia cristiana ya no es el Partido Social Cristiano de comunitarismo cristiano que fue. Si el Partido Radical no es el Partido Democrático Republicano Laico Revolucionario que fue, si no tenemos izquierda, si no está Allende, si el Che Guevara, si el marxismo, ¿verdad? Ese marxismo vulgar, ojo, yo no estoy diciendo Marx, digo el marxismo vulgar, ese que convirtieron en dogma, ese que había que memorizarlo y aplicarlo disciplinadamente, autoritariamente, está en crisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que esa es la gran pregunta. Ya nos lanzamos en el movimiento, pero si nos pensamos un poquitito, nos lanzamos casi a ciegas, con entusiasmo, con rabia, descubriendo, haciendo camino al caminar, como decía por ahí el cantante español. Hasta el momento nos ha ido bien. Hasta el momento estamos con entusiasmo, energía. Hemos avanzado un buen trecho. Estamos diciendo cosas que eran impensables 15 o 20 años atrás. Lo que aquí planteó la compañera Gloria, el compadre Felipe, el profesor, no olvidé el nombre, asamblea territorial, asamblea constituyente, erradicación de este modelo, descerrajar, ¿no es cierto?, el mercado de nuestra sociedad. Escucha, eso es revolución. Eso es revolución. Bueno, yo creo que el gran problema de la revolución, como dijo alguna vez Fidel Castro cuando estaba hablando en el Estadio Nacional, ¿no?, cuando vino a Chile por una semana y se quedó 3 meses, ¿no?, y se quedó pegado, ¿no?, y no debería ir, tuvieron que echarlo, ¿no? Tuvieron literalmente, ¿no? Ayer le mandó al Taquerano a decirle que se fuera, ¿no? Claro, tenía que decírselo con buenas palabras. Pues ahí dijo Fidel Castro, el arte de la revolución, dijo él, es el arte de acumular fuerza. Como decía la compañera Gloria, es el arte de construir poderes por nosotros mismos, o sea, como dijo ella, de empoderarnos. Eso es nuevo. Eso es nuevo.
esa es una tarea, por tanto, inevitable. Estamos embarcándonos en un proceso que estamos obligados a crear, estamos obligados a improvisar, estamos obligados a acumular poder, estamos obligados a usar ese poder con eficiencia. No pueden sacarnos la cresta de nuevo. En los años 20 del siglo XIX, en 1828, hubo un movimiento ciudadano que planteó construir un Estado por sí mismo, un Estado para desarrollar la producción, un Estado para instalar una democracia participativa. Y lo lograron, dictaron la Constitución del 28, que justamente era eso. ¿Pero qué pasó? Corte militar. Portales que es el Pinochet del siglo XIX. Fusilamiento de los jóvenes. Extradición, exilio para los dirigentes. Jaulas de hierro para los trabajadores que hacían trabajo en el Camino Santiago-Valparaíso, etc. Nos derrotaron. 3 guerras civiles en el siglo XIX contra este sistema nos derrotaron. Nos paramos de nuevo en 2 pies, ¿no es cierto?, en 1918, y el 25 plantamos de nuevo un proyecto constitucional hecho a nuestra pinta. Nos derrotaron. A partir del 69, ¿qué hicimos? Nos organizamos, ¿verdad?, colonias industriales, comandos comunales, planteamos la necesidad de la Asamblea del Pueblo, aplicamos lo que dijo Plotario Blest, acción directa, compañeros, nada de rodeo parlamentario, que proyecto de ley, que manual política, que es parte. Acción directa, nosotros construimos la solución a nuestros problemas. Desarrollamos el poder popular entre el 69 y el 73. Desafiantemente, no le gustó el sistema. No le gustó la unidad popular. En la mismísima Plaza Constitución, después del tancazo del 73 de junio, nos reunimos, estuvimos primero desfilando todo el día entero frente a la Moneda, 1 millón y tanto de personas desfilando todo el día frente a la Moneda con el puño en alto, y el presidente se asomaba de vez en cuando al balcón. Y en la tarde ya nos juntamos todos en la plaza y comenzamos a gritar a cerrar el Congreso Nacional e instalar la Asamblea del Pueblo. Después del tancazo. ¿Qué dijo Allende? Contrarrevolucionarios. Y cuando dijo eso, los compañeros políticos que andaban con palos comenzaron a pelearnos ahí delante del presidente en plena Plaza Constitución. Ahí nos derrotaron los propios amigos. ¿Qué es el de Pinochet? O sea, nos han derrotado todo el tiempo, como dijo el profesor antes de mí, ¿no? Y tengamos presente, en estas derrotas han actuado coludidos, porque ahí se entiende del uno al otro, la clase política civil, los políticos, y la clase política militar, los milicos. Porque la historia de Chile es muy curiosa, ¿no? Cuando la ciudadanía quiere construir el Estado, golpe militar. Y el ejército reprime a la ciudadanía. Y llama a un grupito para que redacte la nueva Constitución. Instala la nueva Constitución y los políticos civiles aceptan esa Constitución espuria, es legítima, y se instalan dentro del Estado. Cuando se ven afligidos, ¿no?, 1918, 1920, 1921, los políticos ya no vayan a empezar, de nuevo vienen los militares, levantan el Estado y se los entregan a la clase política. Pinochet hizo lo mismo. Entre ellos, ¿no?, han construido el Estado uno, los milicos, y han administrado ese Estado después dos políticos. Se pasan.
el timón del Estado del uno al otro, en una danza, ¿no?, donde están estos dos consortes bailando la danza del poder, excluyéndonos todo el tiempo. ¿Cómo vamos a derrotar estos dos estos dos poderes ahora? Es importante plantearse cómo lo vamos a hacer, porque no conviene que por cuarta vez o quinta vez hagan morder el polvo, como decía la canción de Queen, en Inglaterra en muchas épocas. Ese es el problema. Vamos de nuevo a la pelea hasta que nos vuelvan al suelo por quinta o por enésima vez. O vamos a pensar las cosas fuertes para no caer en ninguna trampa. Y esta vez sí ganar. Pero eso obliga entonces a pensar muchísimo, muchísimo. La revolución es el arte de construir fuerza social, poder social, soberanía ciudadana. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ya es un problema. ¿Por qué digo esto? Porque la tarea que tenemos por delante no es fácil y requiere de un gran acopio de experiencia, memoria, conocimiento, ciencia, confianza, deliberación, cultura, para poder actuar. Y eso tiene que ver con la definición de poder. La definición de poder, que es muy importante. Porque en mi época, aquí hay pocas personas que puedan poner mi edad, yo soy más viejo probablemente. En mi época, entendíamos poder siempre como la moneda, el gobierno, ser presidente, tener mayoría en el Parlamento, ¿verdad? Y como que ahí estaba el poder, como que el poder de una cosa que tenía un lugar que estaba en una parte. Entonces la estrategia nuestra revolucionaria era organizarnos, ¿no?, para marchar hacia el poder y tomarse el poder. Como si el poder estuviera fuera de uno, como si fuera de otros. Y la revolución consistía en una especie de expropiación. Quitarle al otro el poder. Es la imagen típica que venía de la Revolución Francesa, el asalto a la Bastilla. O la imagen que venía de la Revolución Rusa, el asalto al Palacio Incendio. El asalto al Palacio de Gobierno, el asalto a la Panera. Tanto pensamos que el poder estaba allí que durante mucho tiempo, cuando hacíamos marcha y desfilábamos, marchábamos hacia la moneda, frente a la moneda, haciendo la reverencia, levantando el puño, frente a la moneda. Seguimos en eso. Ojo, seguimos en eso. Seguimos en eso. Pero esta definición de poder ya no corre. Porque es una definición de poder física, material, cosificada. Y el poder no es eso. La definición actual de poder es muy distinta, la que hoy se usa, digamos, la que hoy se acepta, la que hoy plantea, exige y desarrolla los movimientos sociales. Y digo movimientos sociales, no digo movimiento de masas. Por algo estamos hablando de movimientos sociales, no movimiento de masas. ¿Por qué razón? Porque hoy día se usa mucho la definición, bueno, que hizo por ahí una filósofa, pero como la chutó medio a medio, todo el mundo la usa, filósofa judía, que se escapó de Alemania precisamente por la persecución de los judíos, se instaló en Estados Unidos y ahí siguió pensando justamente una forma de criticar el régimen de los nazis. Entonces ella apoyó una definición que hoy día todo el mundo la acepta. Fíjate lo que dijo. El poder surge cuando nos juntamos y nos agrupamos. Los hombres tienen poder. Y el poder desaparece, eclipsa, si nos dispersamos. ¿Qué quiso decir doña Hannah Arendt, que es la filósofa en cuestión que mencionaba? Que el poder
de la capacidad de juntarnos en un colectivo para pensar juntos, para deliberar juntos, para planificar juntos, para sumar nuestras capacidades el uno con el otro, lo que sabes tú, lo que sabes tú, lo que sé yo, todos colaboramos y generamos poder colectivo, que coincide con la definición de soberanía, y viene desde Aristóteles hasta el día de hoy, que dice, la soberanía es una voluntad colectiva, culturalmente potenciada. La soberanía no es una cuestión individual, el individuo tiene libre albedrío, pero la soberanía es voluntad colectiva, y para que haya una voluntad colectiva tiene que haber grupo, asociación, comunidad, red social, deliberándose adentro, proponiéndose actuar, sumando las capacidades. Eso es soberanía. Eso es poder. Eso es poder. La revolución, por tanto, no consiste tanto en tomarse un poder abstracto, asaltar un palacio de gobierno, o quitarle el capital a la burguesía. La revolución consiste exactamente en desarrollar al máximo el poder del cual somos capaces, la soberanía que nos corresponde por derecho natural. Porque la soberanía no es una concesión que dé la Constitución, la soberanía es inherente a la comunidad y al colectivo social. Por tanto, la revolución empieza por construir el poder y por construir la sociedad ya entre nosotros que queremos. Aquí, ahora, al tiro. En el presente. No tirar la sociedad que queremos a un futuro indefinido. Cuando hablamos de la revolución, siempre pensamos que eso era lejano. De alguna manera, tiempo indefinido. Entonces, lo primero es la batalla de producción, decía por ahí el partido político. Lo primero es ganar las elecciones municipales, decía ahora. Lo primero es tener mayoría parlamentaria. Lo primero es discutir este proyecto de ley, el otro proyecto de ley, y la revolución se iba dejando al infinito. En cambio, con este concepto de poder, la revolución puede empezar ahorita, aquí mismo, entre nosotros, aplicando al tiro aquí y ahora, lo que queremos. De manera que la revolución no consiste en asaltar un poder lejano, sino en la expansión de un poder propio. Y eso es lo importante hoy día. Eso es lo importante hoy día. Un verdadero ejemplo de esto, no sé si ustedes lo conocen, yo he tratado de estudiarlo lo más que puedo, pero es difícil conseguir buena información, es el caso del movimiento de los sin tierra en Brasil. Al principio eran campesinos sin tierra, y crecían, se multiplicaban y no tenían tierra. Empezaron por tomarse la tierra. Así, tal cual, la toma, ilegal. Como tenían que quedarse sí o sí, porque de eso dependía su vida, la defendían. ¿Cómo? Con armas. Y se quedaron. Pero entonces se unieron, se asociaron. Y dijeron, bueno, con esto quiero caracterizar lo que es el poder. No basta la sociabilidad, ¿no? Hay algo más. Entonces dijeron ellos, tenemos la tierra, tenemos que desarrollar ahora una capacidad productiva. Y desarrollaron la capacidad productiva. Y se fueron tomando más y más tierra y fueron desarrollando la capacidad productiva. Controlaron la producción. Con eso vendieron el producto, sacaron plata. Entonces dijeron, tenemos que desarrollar una capacidad de comercialización de nuestros productos. Y desarrollaron redes comerciales, comenzaron a vender sus productos. Entonces seguían ampliando sus tierras. Después dijeron, sí, perfecto, pero necesitamos ahora preparar a nuestros niños para administrar, ¿no es cierto?, unidades productivas y unidades comerciales. Entonces tenemos que crear nuestras propias escuelas.
propios institutos profesionales y preparar a nuestros niños para que sigan los caminos que abrimos, ¿no? Pero ellos lo sigan expandiendo. Y lo hicieron. Y tienen escuelas propias, tienen institutos profesionales propios y tienen universidad propia. Entonces van perfeccionando su tecnología, su conocimiento, su cultura, su memoria, su historia, todo. Autorreferidos, siempre a sí mismos. Pero llegó un momento en que ya tenían potencia económica, productiva, comercial, cultural. Dijeron, bueno, ya somos casi un país. Pidamos un préstamo a la banca internacional para hacer aquí represo, por ejemplo. Postularon, les dieron el crédito. Entonces fue creciendo, fíjate. En base a la sociabilidad, generaron casa, poder productivo, poder comercial, poder cultural, poder tecnológico, poder financiero. Y fueron creciendo. 27 millones de campesinos brasileños pertenecen al movimiento de los indígenas. Eso es poder. Y como desarrollar poder propio, diversificado en todas estas direcciones, dijeron, bueno, ¿para qué queremos el Estado? ¿Para qué queremos el Estado? No vamos a luchar por tomarnos el Estado. ¿Para qué? Si tenemos resueltos los problemas aquí. Al contrario, como somos potentes en todos los planos, podemos presionar, chantajear al Estado y conseguir que haga exactamente lo que nosotros queremos. Podemos usarlo como un instrumento, sin necesidad de ser diputados, senadores, ministros, presidentes, ni nada. Por eso salió Lula, con el apoyo del MST. Y el Partido de los Trabajadores también, asociado con el MST, han mantenido un control en Brasil y han producido un desarrollo de Brasil considerable. La miseria de este país tan grande que van a estar años, ¿no?, tratando de eliminarlo. Eso es poder. Eso es poder. El poder no es un poder político. La idea es que al final hagamos los comentarios que corresponden. Estamos muy acostumbrados a que el poder es solo poder político. Porque tenemos la idea de que el poder político es el Estado, la Constitución, los ministros, los partidos políticos, los diputados, los senadores, qué sé yo. El poder hoy día se entiende como un poder multidimensional, en tanto parte de la sociabilidad de los ciudadanos, de los trabajadores, de la clase popular. Eso es. Y como el caso del movimiento del MST en Brasil, hay otros en el país del mundo. Voy a contarles 3, 4 casos más. Y los nuevos movimientos sociales van en esa dirección. Van en esa dirección. Pero la cuestión es, ¿tenemos nosotros ese poder ahora? No. ¿Qué tenemos por el momento? Uno, nuestra rabia, nuestro cansancio y la intuición de que tenemos que ayudarnos todos juntos, prescindir de la vieja política, ¿no es cierto?, y generar los procesos constituyentes de la verdadera política a partir de nosotros mismos. ¿Pero cómo? Bueno, a este respecto, cabe señalar lo siguiente. Cuando se ganó la elección presidencial en 1970 y elegimos a Salvador Allende, yo le voy a decir, no existía en Chile una historia de la clase popular chilena que no fuera la historia de la clase obrera en tanto dirigida por partidos políticos. O sea, conocemos la historia política de la clase obrera, pero no la historia de la mujer popular, no la historia de los jóvenes, no la historia de los niños, no la historia de las clases medias, no la historia del empresariado chileno, no la historia del Estado, no la historia de la industria, no la historia de nada. Quisimos hacer de la revolución
solamente con el manifiesto comunista, o el quehacer de Lenin, o el libro rojo de Mao, o con los discursos del Che. Si ustedes se fijan, todo venía de afuera, ¿ah? Todo venía bajando de fuera. No teníamos cultura propia, no teníamos conocimiento propio de nuestra realidad. Y nos tiramos de cabeza hacia la revolución. Incluso, en mi caso, lucha armada. Tanto fue así que los gringos, Estados Unidos, que nunca han sido tontos, serán abusadores, todos los que quieren mentirosos, son tontos, se dieron cuenta por los años 60, 61, por ahí, incluso fines de 50, que Chile, tal como iba, podía ser una segunda Cuba. Una segunda Cuba. Entonces comenzaron, digamos, a examinar el país para evaluar, ¿no? ¿Va a ser otra Cuba o no va a ser otra Cuba? ¿Y qué descubrieron? Que no tenían historia de Chile, ni sociología de esto, ni economía de lo otro, ni antropología de nada. Porque la historia de Chile estaba pegada todavía, ¿verdad?, en la independencia. Yo estudié historia en la Universidad de Chile con excelentes profesores, pero tiene que ver una cosa. El curso más avanzado que tuve fue el profesor Ramírez Necochea sobre la Revolución de 1891, Balmaceda. No tuve ni un solo curso del siglo XX. Ni uno. Porque la historia está anclada en la colonia, la independencia, ¿verdad? Y Manuel Montt, Balmaceda, Guerra del Pacífico. No teníamos idea de figurar. Los sociólogos trabajaban con puras teorías abstractas que venían de Estados Unidos, de estructural funcionalismo. O en el mejor de los casos, leyendo a Marx todos los días. Pero Marx, que escribió el Capital en el siglo XIX, para el caso específico, el capitalismo inglés. No nos servía mucho el capitalismo chileno. Por eso los gringos comenzaron a ver esto y dijeron, bueno, uno de ellos, Calman Silver, sociólogo norteamericano, escribió en una revista importante, y que es lo que dijo, Chile es un país mal estudiado. Mal estudiado. Ni ellos saben por dónde van, ni nosotros sabemos dónde puede terminar lo que están haciendo. Entonces hicieron dos cosas. Uno, incitar a sus estudiantes a hacer sus tesis de doctorado sobre Chile. Y a partir del 60 como hasta el 75, un verdadero alumno de tesis doctorales norteamericanas, serias, sistemáticas, científicas, centrado en problemas estratégicos, no en detalles minucia que no sirve. Centenares. Cuando yo tuve que irme de Chile, comencé a hacer mi doctorado en Inglaterra, y yo pensé que sabía ya todo lo que había que saber sobre Chile, había leído todo. Tuve 3 años leyendo lo que los gringos habían publicado sobre Chile y que nadie conocía en Chile. Por tanto, ellos comenzaron poco a poco a estudiar el siglo XX, estudiar la democracia cristiana por dentro, el Partido Socialista por dentro, el Estado, los empresarios, incluso la clase popular, la clase media. O sea, hicieron lo que nosotros no habíamos hecho. Por tanto, sabían más que nosotros. Cualquier gringo de la CIA sabía más que un revolucionario chileno. ¿Y es verdad? Me consta, en Inglaterra, cuando se organizaban, porque Chile se puso de moda, el golpe de Estado, que Pinochet con la muerte de Allende se puso de moda, los habían seminarios cada rato, y yo asistí a algunos. Yo, más o menos, en esa época no me gustaba hablar mucho ahora. Entonces escuchaba, y me consta lo que vi. Los gringos ahí invitaban chilenos y los chilenos se ponían a hablar, y claro que lo único que sabíamos era recitar o a Marx, o a Lenin, o una majamama teórica, que llamaban sociología, ¿verdad? Y los gringos escuchando y no podían creerlo, me consta, hicieron parar a varios chilenos, por favor, váyanse, documentense y después vuelvan. Bueno, ¿por qué estoy diciendo? Porque intentaron hacer la revolución, repito,
sin conocerlos científicamente. Tenemos ideología, pero la ideología no es ciencia propia. Y la ideología es genérica. La ideología, por eso, insta a generar dogma, catecismo, un evangelio, sagrada escritura, cualquier cosa. Pero no es la ciencia propia. Yo siempre cito el caso de una compañera pobladora, porque cuando yo entré a militar, yo ingresé al movimiento de izquierda revolucionario exactamente el 5 de septiembre de 1970. No entré en partido de los jueces, cuando era más bien. Y me mandaron a trabajar, recuerdo, a un campamento de pobladores. Y ahí conocí a una pobladora, la Pelusa. No sé si tú la conoces. La Pelusa. Que quedó en Inglaterra y una dirigente del movimiento femenino, entiendo, inglés. La Pelusa había nacido en una población terrible en Santiago que se llama La Lega, famosa hasta el día de hoy porque es un centro de distribución de drogas. Y ella nació ahí. Era muy inteligente, es muy inteligente. En la época no tenía ni un solo diente, literalmente ni uno. Y mi tarea fue, claro, como yo era profesor de la universidad, tenía que hacer educación política. Y mi tarea fue enseñarle a los pobladores y a ella lo que era plusvalía absoluta, plusvalía relativa, tasa de creciente de ganancias, acumulación del capital, los ciclos, etc. Y hacerle leer el manifiesto. Y ella, inteligente como era, se lo aprendió de memoria porque ese lenguaje no encajaba con la realidad de la población de la legua, con su vida. Yo un día recuerdo pasando por ahí, por esa población, un día de feria libre, yo iba pasando por ahí y la veo arriba de un camión, de esos camiones que usan los ferianos, viejos, y ella arriba, con las verduras, las lechugas, ahí estaba, gritándole a los hombres, instándolo, ¿no? Insultándolo para que se vincularan a la lucha de clases. Y la quedé mirando, y ella me escuché recitar como papagayo la definición de plusvalía absoluta, de plusvalía relativa, de tasa creciente. Todo eso mezclado con un sartal de garabatos, porque Pablo nos dijo 25 garabatos sin repetir ninguno. Y ahí me di cuenta que lo que yo me estaba enseñando era aceite sobre vinagre. No encajaba con su realidad, con su cultura, con su identidad, con su lenguaje, con la lengua. Bueno, los gringos sí se dieron cuenta que no sabíamos nada de nada. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos preguntarnos hoy día, ¿sabemos algo de nosotros hoy? Y la respuesta que yo daría es sí, y bastante. Y bastante. Porque desde el año 80 y qué sé yo, 86, 84, 85, en Chile se ha desarrollado la historia social, que es la que yo practico, pero no lo digo solo por mí. Porque la historia social surgió espontáneamente en las poblaciones. Les puedo decir que el primer, como te dijera, testimonio de la nueva historia social la dieron los pobladores de los distintos villorros y aldeas del Chiloé, que se unieron en un lindo que hicieron, ¿no? Bajo el amparo posteriormente del obispo, que desgraciadamente se murió, un obispo genial. Todos los colegios, todos los profesores de los colegios se juntaron en un gran proyecto. La historia de Chiloé contada por los propios chilotes, escrita por los propios chilotes, con la ayuda de los profesores, con la ayuda de los curas, con la ayuda del obispado, listo. Y publicaron su obra con alrededor de 12 o 15 historias de cada uno de los pueblos y aldeas de Chiloé, contada por sus pobladores, escrita por ellos mismos, se autoestudiaron, se autoconocieron, fueron sus propios historiadores, fueron sus propios científicos,
recordarlo e intercambiando entre ellos, sacar un diagnóstico como el que hizo Goya recién hace un rato, sacaron conclusiones, dijeron, bueno, tenemos que hacer esto para cambiar la situación. 1986. Empezó por fuera. Después comenzaron a aparecer historias de poblaciones escritas por los pobladores. Historias de talleres de lavandería de mujeres escritas por ellas. Historias de vida de mujeres, historias de vida de cabrón chico, historias de grupo de esquina, historias de grupo de barrio. Apareció la historia social en la calle, nosotros la continuamos, la creamos en la universidad. Y hoy día, les puedo decir, hay historias de todo. Historias nuestras, ¿no? No historias de esclavos, de campesinos, de labradores, de peones, de chinganeras, de, qué sé yo, conventilleros, de los pucas del río, los cabros chicos que vivían bajo los puentes, de los, ¿cómo se llama?, los callamperos, posteriormente de pobladores, de los choros, de los delincuentes, de los hip hoperos, de los punks. De lo que hay, ustedes digan, hay historia. Historia de comunas, historia de pueblos. Ahora sí, y no solo hay historia. Los psicólogos sociales estamos trabajando nuestros problemas psicológicos, que no son pocos. Y los sociólogos se han preocupado del desarrollo local. Tenemos hoy día una ciencia propia que no teníamos en el 70. Los yanquis no podrán decir Chile es hoy un país mal estudiado. Nos hemos estudiado. No, porque ¿cómo diablos vamos a explicar? ¿Cómo diablos vamos a explicar el fenómeno de los pingüinos? ¿Dirían ustedes que fue por generación espontánea? Por generación espontánea, ¿no se le ocurrió un buen día? ¿O responde eso a un movimiento más profundo? De desarrollo cultural por la base, de una transición ciudadana, perdón, una transición cultural ciudadana por abajo. Porque pensemos, ¿qué hizo Pinochet? Reducimos su obra histórica, entre comillas, a una frase. ¿Cuál fue la obra maestra de Pinochet? Pescó el Estado populista, el de Frei Montalva y de Allende Gossen, ¿no? El Estado populista, sacó el Estado, tiró al pueblo para allá, los divorció, los separó. El Estado se refirió a sí mismo, se achicó, dejó al pueblo solo y en ese medio le instaló el mercado. En ese medio le instaló el mercado. Y hoy día quien nos dirige no es el Estado, es el mercado. Aquí se demostró con lujo de detalle hace un rato. El mercado dirige, orienta, conduce, lidera nuestra educación, nuestra salud, nuestros contratos laborales, nuestra cultura social, el destino del país, todo. Entonces, claro, ¿qué hace la ciudadanía si el Estado se fue? Si el mercado se le tiró encima inamistosamente o engañosamente, porque le meten, ¿no es cierto?, 20 millones de tarjetas de crédito. Lo que decía Hannah Arendt, comenzamos a mirarnos entre nosotros mismos. Comenzamos a asociarnos entre nosotros mismos. Basta recordar los más viejos, ¿no? ¿Qué hicimos por ahí alrededor del año 76, 77, el 80, el 81, el 82? La mayoría acá son jóvenes, yo se los digo. Comenzamos a juntarnos en nuestras casas en la noche, porque había toque de queda, entonces aparecen las fiestas de toque a toque. ¿Qué se hacía en las fiestas de toque a toque? Se comía, se tomaba trago, se bailaba, pero eso acababa más o menos a las 11, 12 de la noche. Y quedaban 5 horas todavía. ¿Qué se hacía en el resto de la noche? Bueno, ahí está la clave. Empezamos a mirarnos más en profundidad, a mirarnos a los ojos, a interesarse en el otro, y a jugar ciertos jueguitos, juego a la verdad. Juego a la verdad. Cuenta tú tu vida sexual, ya, empecemos por ahí.
¿Te gusta el fulano, no te gusta la fulana o no? ¿Qué pasó ahí? Vamos sincerándonos, vamos abriéndonos, el uno al otro, confiemos. En los años 60 nosotros teníamos una distancia con el otro porque andábamos todos elegantes donde estábamos. Si ustedes ven las fotos de la época, todos íbamos a la universidad con corbata, los hombres eternos, peinados a la colina, y las mujeres con una falda de organza que sonaban de fuerte, ¿no? con panqué en la cara, con joya, con cartel y nada de mochila. Entonces, había una distancia. La ropa, la elegancia, la moda, el queridán, la inhibición sexual, sensación de pecado, la desconfianza. Eso se rompe. Eso tuvo de bueno el toque de queda. Nos obligó a sincerarnos el uno al otro, a confiar el uno al otro. Es decir, comenzamos a asociarnos el uno con el otro. Por eso surgieron en esa época las peñas. Las peñas, donde nos encontrábamos, ¿verdad?, en locales chiquititos, alumbrados por velas, mientras un cantautor con su pura guitarrita cantaba canciones rebeldes, pero en metáfora. ¿Por qué en metáfora? Para que la policía no entendiera. Y no entendió. Como dijeron los estudiantes universitarios por el año 77, cuando crearon en 1977, la Agrupación Cultural Universitaria, que fue una asociación de talleres de todo, talleres poéticos, literarios, de teatro, de música, de todo. Entonces lo usaron como, dijeron ellos, ¿no? Vamos a usar la metáfora como arma. Vamos a insultarlo en su casa, pero como es metáfora, en su cara quiero decir, pero como es metáfora no van a entender. Eso me consta, el maestro Montiel, ¿sabes? Nosotros tres años Montiel también obras de teatro, cantábamos de todo, insultando a los pacos, pero en clave, en metáfora, y los pacos no entendían nada. Digo esto porque comenzamos a asociarnos. Comenzamos a sentir lo rico que es la asociatividad y la solidaridad. Como era rico, la cantamos. Como era rico, la bailamos. Y comenzamos a crear música para eso. Y aparecen los cantautores, todo el mundo imitándonos al Silvio Rodríguez. Pero cuando ya creamos suficiente pintura, arte, poesía, qué sé yo, música nueva, nos sentimos fuertes y salimos al espacio público, salimos de las madrigueras y llenamos, por ejemplo, el Estadio Santa Laura, me acuerdo, ¿no?, con conciertos ahí de Los Prisioneros, con conciertos de Sol y Lluvia, que sí que metían puya, la fuerza de los 80. Y las viejas de la población que hicieron, ollas comunes, comprando juntos, talleres productivos, talleres literarios, obras de teatro, comités de derechos humanos, comités de salud. Salieron de la cocina a la calle y comenzaron a tejer, como se decía entonces, a desarrollar el tejido social. De nuevo, relación horizontal. Y en esas relaciones horizontales todos participan. Si aquí hay jóvenes que participan en grupos musicales, yo les preguntaría, ¿cómo componen la música entre todos? ¿Cómo redactan la letra entre todos? ¿Cómo se hace un mural entre todos? Todos participan. Por tanto, relaciones horizontales participativas, colectivas. Entonces es natural, pues